Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. ¿Y qué les parece si nos preparamos para ir a la palabra? Ahí en las pantallas va a aparecer el pasaje que vamos a leer de Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 25. Vamos a leer en esta hora. Mateo, capítulo 6, del 25 hasta el final de ese hermoso pasaje. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en voz alta. Ustedes síganme con su vista. Y miren, dice así la palabra de Dios. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de esa manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Vamos a orar. Padre, háblanos en esta tarde. A través de esta escritura, de este pasaje, queremos oír tu voz. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro pensamiento, Señor, para que tú, Señor, establezcas en nosotros tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ilumina nuestra mente para comprender tu perfecta voluntad para nuestras vidas, y que podamos vivir conforme a lo que tú enseñas en tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues el título de esta predicación es lo más importante. Lo más importante en nuestra vida. Y hay una ilustración allí donde hay un podium. Un podium es el lugar donde se reconoce a los ganadores, a los triunfadores. Está el tercer lugar, está el segundo lugar, pero hay un lugar que es mucho más importante que esos dos, y es el lugar más alto, el primer lugar. Y
conforme a esto que muchas veces vemos en los deportes, yo quiero hablarles hoy acerca de que hay algo muy importante en nuestras vidas, que necesitamos nosotros recordar de tiempo en tiempo. Y miren, preguntándole a la inteligencia artificial, ustedes saben que últimamente me ha gustado mucho hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Le pregunté y le dije, oye, hasta tienen algunos nombres la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, está Alexa, está Siri y están Cortana o algo así, ¿no? Entonces, le dije, oye, ¿cuál es la preocupación económica más importante de la gente hoy? Porque este pasaje que hemos leído habla de eso, de las preocupaciones, de lo que habremos de comer, de lo que habremos de beber, de lo que habremos de vestir. Y entonces, mire lo que me contestó la inteligencia artificial. La preocupación económica más importante para los mexicanos es el aumento de los precios de la comida y la incertidumbre financiera. Estos problemas se manifiestan en el miedo a los gastos imprevistos, el agobio por las deudas y la dificultad para cubrir las necesidades básicas con salarios insuficientes. Es decir, el qué comeremos, el qué beberemos, el qué vestiremos, llega a ser una preocupación muy importante en la vida de los mexicanos. Las preocupaciones económicas de los mexicanos, el aumento del costo de la vida, el aumento de los precios constantemente. Generalmente lo que sube de precio no baja, generalmente. Sí hay temporadas que puede aumentar la producción de algo y sí bajan los precios, pero mire, dice así: el constante aumento de precios reduce el poder adquisitivo, haciendo que el dinero rinda menos y sea más difícil cubrir los gastos diarios, especialmente los de alimentos. Este fenómeno genera una sensación de inestabilidad y falta de control sobre el futuro financiero. Otra preocupación son las deudas y gastos imprevistos. Una gran parte de la población mexicana se siente agobiada por el exceso de deudas y la angustia que provocan los gastos inesperados. Por ejemplo, que nos enfermamos. Por ejemplo, que se descompone la lavadora, que se descompone la licuadora, que se descompone el automóvil. Y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y de alguna manera tenemos que buscar una respuesta. También algo que le preocupa a los mexicanos es la inestabilidad laboral y bajos salarios. La precariedad laboral y los sueldos que no alcanzan a cubrir los costos esenciales son una fuente constante de estrés financiero. También la inseguridad en el contexto que vivimos se suma a los problemas económicos al frenar la inversión y al impactar negativamente en los negocios. Yo quiero preguntarle, ¿ha visto negocios cerrados en el camino a su trabajo o a la escuela o a alguna actividad? Generalmente es por la inseguridad. Generalmente es porque hay grupos delincuentes que están cobrando a los comerciantes y muchos de ellos ya no quieren trabajar, prefieren cerrar sus negocios. Y esto contribuye a la incertidumbre de las personas. Ahora,
Todo esto que estamos hablando afecta también emocionalmente nuestras vidas. Las preocupaciones económicas, las preocupaciones de qué comer, qué beber, qué vestir, afectan también nuestro sentir. Y mire, dice así lo que dice la inteligencia artificial: la inseguridad económica tiene un impacto profundo y negativo en la salud mental y emocional de los mexicanos, manifestándose de diversas maneras. Número 1, estrés financiero. Un 70% de los mexicanos padece estrés financiero, lo que se traduce en síntomas físicos como dolores de cabeza, gastritis, y psicológicos como problemas de sueño y alimentación. México es, de hecho, el país con mayor estrés laboral y financiero, afectando a más del 40% de los trabajadores. También los asuntos económicos producen ansiedad y depresión. La incertidumbre sobre el futuro. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para hacer frente a las situaciones? Produce dificultad para ahorrar. Y el peso de las deudas aumentan los trastornos de ansiedad y depresión, limitando la capacidad de ahorro en miles de personas. Esto contribuye a una afectación de la autoestima. La inestabilidad financiera y los salarios bajos pueden generar sentimientos de desvalorización y afectan la autoestima, ya que el rol social de muchas personas está ligado a su capacidad de sustento. También impacta en las tomas de decisiones. El estrés financiero nubla el juicio, llevando a decisiones impulsivas y menos racionales sobre el dinero. Produce también sentimientos de agobio y desesperanza. La incapacidad de afrontar los gastos y la percepción de un futuro incierto provoca un agobio constante y sentimientos de tristeza ante la falta de estabilidad. En resumen, las dificultades económicas en México no solo impactan el bolsillo de las personas, sino que también generan un ciclo de emociones negativas que afectan profundamente el bienestar físico y mental de la población. Esto que hoy hablamos es algo muy importante en la vida. Y al igual que ayer, el día de hoy, las preocupaciones financieras han sido un tema de principal relevancia. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesús en base a esas preocupaciones? Algunos de nosotros hemos vivido momentos difíciles, algunos momentos complicados económicamente, por los recursos que se necesitan para solventar una necesidad. Quizá cuando los niños son pequeños son los momentos más complicados que unos padres pueden atravesar cuando no alcanzan los recursos. Cuando hay que alimentar, vestir a 1, 2, 3 pequeños, se torna complicado el que no alcancen los recursos. Ni trabajando en 2 empleos, ni teniendo un trabajo y un negocio, muchas veces alcanza para hacer frente a esas situaciones. En los tiempos de Jesús, la gente, al igual que hoy, se preocupaba por estos asuntos. ¿Y qué nos dice Jesús? Bueno, nos dice que eso es importante, pero hay algo más importante.
hay algo más importante. Y lo primero que quiero que hoy veamos es que nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos un Padre en los cielos que manifiesta su gracia y favor con nosotros aquí en la tierra. Es decir, Dios no solamente está en un trono celestial observando cómo desarrollamos nuestra vida, no. Ese Dios que es glorioso, majestuoso, incomprensible muchas veces, se hace patente en medio de nuestras necesidades. Él conoce, Jesús dijo que tú y yo tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Conoce cada una de ellas. Y mira, qué gran alivio. Si hablamos de que las situaciones económicas producen estrés emocional, depresión y algunos otros trastornos emocionales, qué gran alivio para nosotros, para ti y para mí, el saber que nuestro Padre Celestial sabe y conoce cada una de nuestras necesidades. Dios sabe cuánto percibimos, cuánto ganamos, pero también sabe cuánto necesitamos para vivir. Él conoce nuestras circunstancias. Miren, cuando dice aquí que nuestro Padre Celestial sabe de lo que tiene necesidad, utiliza un verbo perfecto. Es decir, que Dios conoce completamente, enteramente lo que hoy estamos viviendo. Conoce nuestra situación. Si somos jubilados, si somos empleados, si somos dueños de un negocio, si estamos a la mitad de la crianza de la familia, o si estamos emprendiendo un nuevo matrimonio, cualquiera que sea nuestra condición, Dios ya la conoce de una manera completa. Nosotros vamos paso a paso. Nosotros llevamos, mi esposa y yo, 33 años de casados y todavía no terminamos. Y seguimos caminando y seguimos batallando con muchas situaciones, pero Dios ya sabe todas las cosas de antemano. De antemano. Porque Él es un Dios que lo conoce todo. Él es un Dios omnisciente y eterno, que conoce de principio a fin nuestra historia. Y que nos da a nosotros la bendición de participar en sus planes y propósitos eternos. Que nos invita a ser parte de su familia, pero con la confianza de que Él conoce todo lo que tú y yo podamos hoy estar viviendo. Es un modo indicativo que habla de realidad. No es una imaginación. Cuando tú y yo podemos expresarle a los demás, yo confío en Dios, yo confío en que Dios va a hacer un milagro, que va a ser una intervención en medio de la situación que estoy viviendo, no es una fantasía, no es una idea solamente, no es un pensamiento, es una realidad. Jesús dijo que es una realidad que se manifiesta en la vida diaria, porque Dios conoce todas las cosas de nosotros. Él sabe el camino que estamos transitando y hacia dónde nos dirigimos cada uno de nosotros. Desde el pasado al presente y hasta el futuro, Dios conoce cada una de nuestras situaciones. Entonces, estas palabras que Jesús expresó
Tienen que ser palabras donde nuestra vida sea edificada. No en lo que poseemos, no en lo que tenemos, no en lo que podamos lograr, sino en la gracia y bendición de nuestro Padre Celestial. Ahora, número 2. ¿Qué dijo el Señor? Además de que nuestro Padre conoce nuestras necesidades, dijo algo muy importante: busquen el reino de Dios y vivan justamente. Estas palabras de buscar es algo constante, de todos los días. Es vivir la vida con la conciencia de que somos parte del reino de Dios, del reino de los cielos, donde nuestro Padre tiene el cuidado de nosotros, pero nosotros le buscamos cada día, le buscamos activamente. ¿Y saben qué? Es un imperativo, es un mandato. Busquen ante las situaciones de la vida, ante los recursos que necesitas para enfrentar todos los retos y desafíos económicos de la vida. Busca, es un llamado. El Señor apela a nuestra voluntad para que busquemos la respuesta a nuestras necesidades en Dios, primeramente en Dios. Lo más importante es que tú y yo busquemos a Dios, busquemos su reino, busquemos su gracia, busquemos su favor, y luego todo lo demás. Ante la necesidad que hoy podamos estar atravesando, hay un llamado para buscar constantemente el reino de Dios y vivir de acuerdo a su justicia, para poder disfrutar de sus bendiciones. El Señor le dice a sus discípulos: los que no conocen a Dios, los que no tienen fe, se preocupan por todas estas cosas. ¿Por qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de vestir? Ellos se afligen, ellos se preocupan, ellos están muchas veces angustiados y desesperados, pensando: ¿cómo le vamos a hacer? Pero ustedes no se concentren en eso, sino busquen a Dios. Busquen a Dios. Y yo quiero animarles en esta tarde con todo mi corazón para que tú y yo nos tomemos de la mano de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios en medio de las situaciones que nos preocupan en cuanto a la economía, en cuanto a los compromisos económicos. Si tenemos deudas, si tenemos compromisos, si tenemos necesidad, si hay falta de algún bien, que tú y yo podamos primeramente, como dijo el Señor, buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Y decirle: Señor, necesito de tu gracia y de tu favor. Mire, la Escritura dice algo muy importante: que la bendición de Dios es la que enriquece. La que enriquece de una manera completa, de una manera perfecta, y no añade tristeza. Porque mira, hay gente que puede enriquecerse, pero puede seguir triste, puede seguir angustiada, puede seguir afligida por las situaciones de la vida. Pero tú y yo hoy debemos de atender este llamado para buscar primeramente. Lo más importante es buscar a Dios. En lo personal lo puedes hacer, lo puedo hacer, hablando con Él,
exponiéndole nuestra situación. Como matrimonios lo podemos hacer también, entrelazando nuestras vidas y diciéndole: Señor, necesitamos de tu dirección, de tu ayuda, de tu favor. Lo podemos hacer como familia, lo podemos hacer como iglesia, para que podamos experimentar la provisión y la bendición que Dios tiene para nosotros. Hay una historia en la Biblia de una mujer que necesitaba que le hicieran justicia. Y había un rey muy injusto, y no la quería atender, y no le quería hacer caso. Pero esta mujer todos los días iba a buscar y a pedir justicia. Una y otra vez, constantemente, continuamente, hasta que un día ese rey injusto dijo: ya, para que no me esté molestando esta mujer, le voy a hacer justicia. Y eso lo usó Jesús para que nosotros entendamos de que de la misma manera podemos nosotros ir a Dios, y aunque Él no es injusto, sino todo lo contrario, un Dios justo, a Él lo podemos buscar con esa insistencia, con esa determinación. Hay ocasiones que tenemos alguna dificultad y buscamos a un amigo y buscamos la ayuda de una persona, y eso es bueno, pero no es lo primero. Lo primero es buscar la ayuda de Dios. Cuando Él dice ahí en el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios, es que tú y yo primeramente pongamos nuestros ojos en Él, nuestra confianza en Dios, para poder atravesar los problemas de la vida diaria. Pueden ser económicos, como es el contexto aquí, pero pueden ser de cualquier índole. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser una situación difícil y complicada. Busquemos a Dios. Y número 3, el Señor Jesús dijo: no te preocupes por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana. Sí. Ahora, hablamos de que cuando Dios conoce nuestras necesidades es una realidad, pero el no preocuparse es una posibilidad. Es una posibilidad. Tú y yo podemos vivir una vida donde no nos preocupemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de beber. Es posible. Es posible que tú y yo podamos confiar en Dios. Es posible, cuando ponemos a Dios primero, no caer en un estado de angustia, de desesperación, de estrés, de confusión. Es posible recibir la ayuda de Dios. Antes que nuestras necesidades, existe la posibilidad de vivir libres de la preocupación. Por eso el Señor Jesús allí, y yo tengo resaltados unos versículos que son el versículo número 32 y 33. El 33, bueno, los voy a leer los dos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y les dará todo lo que necesiten. Y el 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana
traerá sus propias preocupaciones. El problema muchas veces es que nos adelantamos, es que pensamos más allá de lo que hoy necesitamos. Y eso es muy normal en los seres humanos. Pero aquí el llamado para nosotros es que si ponemos nuestra confianza en Dios, es posible no preocuparse. Es posible vivir una vida de confianza en la gracia y en el favor de Dios, que viste a los lirios del campo, que alimenta a las aves de los cielos, que nos ha dicho: ¿acaso ustedes no son más valiosos? ¿Acaso ustedes no son más importantes para su Padre Celestial? Yo quiero invitarles en esta hora a que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Pongamos toda nuestra confianza en Dios en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier compromiso económico, en medio de cualquier enfermedad, dificultad, en medio de esta etapa de la vida que estamos atravesando, donde muchas veces tenemos incertidumbre. Vamos a buscar a Dios. Lo más importante es buscar su reino, es buscar su gracia, es buscar su favor. ¿Por qué no te pones en pie?